Ok, seguimos con la siguiente diapositiva que es de Robert Merton, de la teoría de la desviación. Nos quedamos en el punto número uno y luego sigue innovación, que acepta los objetivos de la sociedad, pero rechaza los medios legítimos para alcanzarlos, recurriendo a métodos ilegítimos o desviados. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente, que es ritualismo, rechaza los objetivos culturales de la sociedad, pero se adhiere a los medios y las reglas prescritas. Retramiento rechaza tanto los objetivos culturales como los medios legítimos para alcanzarlos, retirándose de la sociedad. Luego sigue rebelión, rechaza los objetivos y medios tradicionales de la sociedad para reemplazarlos activamente con otros nuevos. ¿Sí? Vamos a ver un video que nos va a hablar un poquito más. Espérenme. Que nos va a hablar más un poquito de Robert Merton y sus teorías. Dejen que me cargue. En el siguiente video hablaremos sobre teoría y estructura social, realizado por el autor Robert King Merton. Para realizar una mejor explicación sobre el autor, Merton fue un sociólogo estadounidense considerado el pionero en la sociología de la ciencia. Nació en Filadelfia, Estados Unidos, el 4 de julio de 1910 y fue un importante. En el siguiente video hablaremos sobre el libro Teoría y Estructura Social, realizado por el autor Robert King Merton. Para realizar una mejor explicación, comenzaremos hablando sobre el autor. Merton fue un sociólogo estadounidense considerado el pionero en la sociología de la ciencia. Nació en Filadelfia, Estados Unidos, el 4 de julio de 1910 y fue un importante teórico de la burocracia y la comunicación de las masas. De más de 40 años de investigación, Robert Merton le dio forma a la sociología de la ciencia como una disciplina académica, y sus concepciones teóricas han impulsado decisivamente a uno de los procesos más importantes, como lo fue la institucionalización de la ciencia. Además, gracias a sus investigaciones, Robert Merton fue autor de 28 libros y más de 200 artículos, convirtiéndose en uno de los sociólogos más importantes e influyentes en el pensamiento y en la actividad científica. Ahora, hablemos de sus aportes. Una de sus teorías más importantes es la teoría general de la anomia, con la que pretendía explicar el concepto de crimen y delito. Posterior a años de investigación, esta se transformó en su obra clásica Teoría y Estructura Social, la cual fue traducida a más de 16 idiomas y reimpresa en más de 30 ocasiones. Así, su trabajo sobre la anomia se convirtió en el trabajo de sociología más veces citado y reimpreso, lo cual lo llevó a convertirse en uno de los fenómenos sociales más importantes del siglo XX. Ahora, antes de pasar a una explicación mucho más detallada sobre el libro, les cuento unos pequeños datos curiosos y muy interesantes. ¿Sabían que Robert Merton es el único sociólogo que ha recibido un premio exclusivo para científicos naturales? Y además,
En la literatura sociológica moderna es considerado como el padre de la sociología de la ciencia, ni más ni menos. El libro Teoría y Estructura Social de Robert Merton fue una obra que logró reafirmar su nombre en lo que fue la sociología occidental y es considerado el soporte más relevante de los intelectuales para el estudio de la sociología. La obra mertoniana cuenta con varias modificaciones a través de la historia, iniciando en 1949 con 429 páginas, en 1957 con 645 y en 1968 con 702 páginas. Esta cumbre de la sociología clásica está compuesta por 21 ensayos importantes divididos en 4 partes organizadas. En la primera parte abarca la historia de la teoría sociológica, el análisis funcional, los paradigmas y los códigos. En la segunda parte, Merton refuta las teorías de Freud y también analiza su propia estructura social. En la tercera parte, de manera crítica, se enfoca en problemas generales y específicos de la comunicación de masas. Y en la cuarta y última parte, explica la sociología de la ciencia, es decir, la relación que existe entre las estructuras sociales y la ciencia. Ahora, para comprender un poco más la temática, vamos a observar un pequeño videoclip. Hola, ¿sabías que entre las temáticas más importantes y específicas del libro se encuentra cómo Merton lograba indagar de qué forma la estructura social podía llegar a fomentar y establecer tipologías de respuesta individual a situaciones anómicas? También se denota cómo el individuo ya no es tan evidente a la hora de levantarse contra la sociedad, pues sus impulsos biológicos pierden potencialidad de problemática. Y por último, cabe recalcar que su propósito se enfocaba en descubrir cómo algunas estructuras sociales ejercen cierta presión sobre ciertos individuos de la sociedad, para que sigan una conducta inconformista y no una conformista, dando paso así a las conductas divergentes. Y es así, de esta manera, como teorías y estructuras sociales, da a conocer la visión de Robert Merton sobre las estructuras sociales como un sistema interdependiente que está dispuesto a cambiar, puesto que la sociedad es vista como un sistema que permanece en el tiempo y por eso tiene la posibilidad de moldearse. Diversidad objetiva de la comunicación social según Merton. La comunicación como profesión ha permitido abrir campos extensos en cuanto a lo primordial que es trascender en los contextos que rodean a los sujetos. Es por ello que en este ámbito comunicacional se estudia a profundidad las estructuras y dinámicas sociales, las cuales permiten que de manera diversa la sociedad tome rumbos, en los que ocasionalmente suelen surgir repercusiones dinámicas concretas, así como también apropiación de sus entornos. Por su parte, aunque logran beneficios a manera colectiva, a su vez también suelen perjudicar las mismas sociedades, como las percepciones individuales de los sujetos que no trascienden hasta tener una consecuencia positiva al respecto. Al clarificar que los actos sociales van más allá de las personas y de sus acciones, es posible que se relacione, por ejemplo, con las actividades dentro del ámbito comunicacional, así como surge con el periodismo, la cual es encargada de trascender al punto de inmortalizar los sucesos que se encargan de informar. Es importante destacar cómo su objetivo principal recae en informar a la sociedad sobre esos sucesos de coyuntura o interés dentro de las diferentes comunidades y estructuras sociales, las cuales se ven involucradas no solo como relación entre sujetos y sociedad, sino como espectadores y la información pertinente, a partir de los diferentes canales de difusión, los cuales se convierten en un contexto mediático para la comunicación social, por medio de la radio, la televisión y las redes sociales. Uno de los aportes más significativos dentro del perfil del comunicador social
Es esa inclusión lo que realizó Merton del concepto de objetividad, el cual es clave en la vida profesional que ejerza cualquier función o enfoque que tenga la comunicación social como profesión e interdisciplina. El hecho de que presente una comparación entre lo subjetivo del ser humano y lo racional y crítico que podría llegar a ser es lo que hace más sustentable esta idea para con el perfil que debería tener el comunicador social en cualquier ámbito que se desarrolle. Pensar como colectivo y no de la forma subjetiva funcionalista que contraponía Merton es la clave para que los comunicadores logren recibir esos aportes que pueden aplicar en el futuro cuando ya logren ser esos profesionales. En este televisor vamos a hablar de inconformidad. Hola, les voy a contar algo. ¿Ustedes sabían que dentro del mundo de la comunicación social y todos los enfoques que en ella se abarcan, el inconformismo es uno de los aspectos más importantes para el boom mediático? Y ustedes dirán, ¿pero por qué el inconformismo? Pues resulta que según Merton, el escritor de Teoría de Estructuras Sociales, el inconformismo permite que las sociedades se conviertan en sociedades más exigentes e innovadoras. ¿Lo sabían? Esperen, olvidé decirles algo. Además de todo lo anterior, resulta que el cúmulo de todas estas estrategias permite forjar contenidos en donde sus bases son la veracidad y el respeto. Atentos. En conclusión, este libro aporta innumerablemente la idea de que la fe en el sistema social es un justificante que evidencia la utilidad de lo que propone Merton con anterioridad. El objetivo es lograr esa estructura social crítica y sólida en contra del escepticismo académico y el conformismo social. Bueno, lo que nos salió aquí video es sobre la teoría de otro tipo de perspectiva, ¿ok? Espérenme. En el siguiente video hablaremos sobre el libro Teoría y Estructura Social. Vamos con la unidad número 4, que nos habla de la aportación sociológica de Carl Mayhem en la educación. La principal aportación sociológica de Carl Mayhem en la educación es su visión de la educación como una herramienta social y técnica para la formación de ciudadanos en una sociedad compleja y cambiante. Enfatiza la necesidad de una conciencia situacional donde la educación debe ayudar a los individuos a comprender las influencias sociales, políticas y económicas que los moldean para que puedan participar de manera crítica, adaptativa en la vida pública. ¿Sí? Aportaciones claves, más que nada el primer punto es la educación como técnica social. Mannheim veía la educación no solo como un proceso de transmisión de conocimiento, sino como una técnica social para moldar activamente a los individuos y a las sociedades, especialmente en tiempos de crisis.